Conexión Mental. Nosotras somos Katy Olivo y quien les habla, Gabriela Arias. Les contamos que ya casi nos acercamos al final de nuestra primera temporada y estamos de verdad muy felices con la acogida que ha tenido este podcast. Dando inicio al episodio de hoy, estaremos hablando de violencia, sus tipos y consecuencias. Para ello tenemos una invitada muy especial. Ella es Beatriz González, magíster en psicoanálisis y sociedad, doctora en psicoanálisis y psicopatología y docente universitaria. Bienvenida, Beatriz, y gracias por aceptar nuestra invitación al episodio de hoy. De verdad, para nosotras es valioso contar con tus apreciaciones, tus opiniones sobre este tema y nos gustaría escucharte un poco más y que nuestros oyentes te conozcan y saber más acerca de ti y tu trayectoria profesional. Hola, bueno, pues buenos días, mi nombre es Beatriz Ramos y pues nada, yo soy psicóloga de profesión, estudié en la Universidad Nacional de Colombia y luego hice una maestría en Francia en la Universidad Paul Valéry en psicoanálisis social. Psicoanálisis es como mi especialidad y posteriormente me he dedicado, bueno, hice un doctorado en psicopatología también en Francia. Pero a partir de ahí también me he dedicado, además del, digamos, o paralelamente al psicoanálisis, a trabajar mucho los temas de género. Y soy docente universitaria, actualmente soy profesora de la Universidad Nacional de Colombia y pues me dedico un poco, digamos, a trabajar con mujeres, sobre todo en el ámbito de la violencia naturalizada. Hoy vamos a hablar un poquito pues de violencia, maltrato, abuso, pero también digamos hay algunos abusos y algunos maltratos que son más invisibles o que nos parecen normales. Entonces como que a mí me ha interesado mucho esa área porque siento que en Colombia particularmente, pero yo creo que en todo el mundo, nos hemos acostumbrado tanto a, a que es así, a que es normal el maltrato o el abuso del otro, que no nos parece mal e incluso lo justificamos o lo sostenemos y pues digamos ese es como uno de mis intereses más importantes, cómo identificar esa violencia invisibilizada y pues al identificarla, cómo hacer resistencia a esa violencia. Así es, Beatriz, de verdad, muchas gracias por presentarte, muchas gracias por esa introducción que de hecho nos haces al tema, se me hace muy acertada, porque realmente, pues bueno, con estos temas de violencia, abuso, maltrato, hay mucha susceptibilidad ante estos temas, hay desconocimiento incluso, a veces hay cosas que las veo como normalizadas y es importante precisamente, pues, hablarle a nuestros oyentes precisamente de este tema. Así que entrando un poco más en materia y con base a esa introducción también que nos hiciste, la cual pues agradezco por ello, hablemos un poco más de esos conceptos que son necesarios definir, ¿sí? Para ir obviamente adentrándonos cada vez más a la temática del día de hoy. ¿Qué se entiende por término de violencia, Beatriz? Pues digamos que hay muchas, digamos que hay un trasfondo muy fuerte para definir violencia, pero digamos que como la acepción que ha sido reconocida es la que da la Organización Mundial de la Salud, que más o menos pues tiene que ver con el uso deliberado de la fuerza o el poder. Y eso es bien importante porque digamos que las personas que ejercen violencia lo saben, ¿no? Eso es un punto importante. Puede que sea naturalizado para ellos, es decir, que ellos digan, sí, yo hago esto, pero es normal, pero saben que no está bien en el fondo, ¿no? Y pues es la utilización de la fuerza física, que esa es la violencia que más conocemos, pero también del poder. Una persona que tiene un poder sobre otra y utiliza ese poder para hacerle daño, sea desde la amenaza, entonces te dicen, mira, te voy a hacer daño y ya eso es violento porque tú frente a esa amenaza, pues ya estás sintiéndote angustiado, maltratado, estresado. O también puede ser, que es la que más reconocemos, el uso efectivo de esa fuerza contra una persona o también contra un grupo, ¿no? También, digamos, ahí es cuando hablamos, por ejemplo, de violencia política o de violencia de grupos armados o de violencia de un grupo de delincuentes, ¿no? Entonces, tiene que ver con eso,
¿no? Y pues digamos que ahí las consecuencias pueden ser desde consecuencias emocionales y psicológicas hasta la muerte, ¿no? Violencias físicas, daño físico, daño más pequeño o más grande, pero todo, digamos, se consideraría violencia. Ese sería. Incluso también violencia también se refiere al daño emocional y por eso ahí también se incluye la pérdida de la libertad, la pérdida de derechos, la pérdida de la seguridad, todo eso se consideraría violencia. Bueno, Beatriz, y teniendo en cuenta esto que nos acabas de mencionar, de evidentemente la definición que tenemos o la concepción que se tiene a nivel mundial y también en casos particulares de lo que es violencia, ¿qué relación tendrían tal vez los conceptos de abuso y maltrato, que también son términos centrales en el episodio de hoy, con el término precisamente de violencia? Es complejo en la medida en que son como conceptos que se cruzan mucho, ¿no? Entonces, uno puede decir que el maltrato es un tipo de violencia y que el abuso es un tipo de maltrato, ¿no? Entonces, en ese sentido, el maltrato, pues digamos, es la utilización de la violencia eh, hacia una persona y pues digamos que lo que produce es un daño o un riesgo de daño al otro, ¿no? En ese sentido, digamos que el maltrato, la violencia tiene un estatuto, digamos, más amplio y el maltrato sería una de las formas en que podemos ejercer violencia contra otras personas. Tal vez la diferencia radica como en las consecuencias, em, digamos, a nivel personal. Digamos, la violencia te puede llevar a la muerte, el maltrato generalmente no, el maltrato generalmente es sistemático y digamos que la intención de la persona es hacer daño, pero no es, el interés no es que muera, ¿no? El interés es obtener algún beneficio de esa persona. Entonces, generalmente el maltrato es lento, aparece de a poquitos y nos vamos acostumbrando a él y por eso funciona, digamos, a largo plazo. Tiene una función a largo plazo en esa relación que se establece entre el maltratante y la persona maltratada. Y uno también podría decir que el maltrato, digamos, aunque no tiene la intención de matar a la persona, sí, digamos, y lo veremos después en las consecuencias, sí puede llevar es a un daño tal que la persona misma busque la muerte, ¿no? Pero digamos que su intención inicial no es esa. Y con respecto al abuso, el abuso, digamos que tiene más que ver, o sea, tiene mucho que ver con la relación de poder. El abuso, digamos que ese es un tipo de maltrato, tiene las mismas consecuencias que acabo de mencionar en el maltrato, pero digamos que uno ahí lo que pensaría es que su fuerza, digamos, radica en la utilización del poder para ejercer ese maltrato. Entonces, generalmente es una persona o un ente, también puede haber un ente institucional o político, social, que ejerza este abuso y digamos que lo que hace es maltratar a través de las relaciones de poder. Tiene una intencionalidad clara y digamos se puede manifestar de muchísimas maneras. Entre esas, digamos, como que puede haber un abuso. El abuso, por ejemplo, el maltrato no tiene un componente sexual per se. En cambio, en el abuso sí hay mucho de eso. En realidad, digamos que es como una de las formas en las que cotidianamente decimos cuando decimos hay abuso, a veces, digamos, tiene esa connotación sexual, no porque sea el único tipo de abuso, sino porque es uno de los más frecuentes. Y tiene que ver el abuso es una relación de desigualdad entre dos personas que es utilizada por una de las dos, o sea, el que tiene más poder para manipular al otro y maltratarlo y obtener un beneficio. Ok, Beatriz, muchísimas gracias porque precisamente una de las preguntas que teníamos, porque es algo de lo que más se escucha a nivel de las dudas que se pueden tener frente a este tema, era precisamente lo que mencionaba ahorita Gaby frente al tema de pronto la relación entre estos términos, similitudes, pero también las principales diferencias. Y creo que de cierta forma tú aquí lo has clarificado. La violencia entonces pues puede llegar a tener esa finalidad de que es la muerte, ¿sí?
pero realmente el maltrato es más progresivo, sistemático, la finalidad no es realmente tal vez la muerte, sino precisamente es eso, de que se vaya dando de forma progresiva, pero también hablabas del abuso y tiene que ver con esa relación de poder, de hacerle sentir al otro tal vez de que yo tengo algún tipo de poder y de autoridad sobre él. Me imagino que hay manipulación, hay una cantidad de cosas allí que también entran en cada uno de estos conceptos, pero que creo que es importante lo que has hablado frente al tema de esas principales diferencias. No sé si tal vez hay algo más en particular que de lo que hayas dicho, que de pronto creas que pueda entrar en este tema de principales diferencias. Y yo creo que tiene que ver mucho con cómo la víctima también resiente estos tipos pues de violencias, ¿no? Entonces, en la violencia es más clara, la violencia, digamos, mm, que, que es como la más grande, a veces es más identificable. Tú sabes que, o sea, tú sientes que has sido violentado si alguien te golpea, si alguien, si sabes que es un grupo violento, si sabes que te están robando, ¿no? Ese tipo de violencia la identificas muy fácilmente, mientras que el abuso es mucho más difícil porque es sutil y porque de alguna manera, como se basa en relaciones de poder, las relaciones de poder funcionan porque la persona que tiene menos poder, digamos, le adjudica a otra persona o a una institución o a un ente un poder. Es decir, si tú tienes que creer que esa persona tiene poder sobre ti. Y en ese sentido es muy difícil de identificar a veces porque tú no sabes si es tu culpa, no sé, yo lo estoy permitiendo, ¿no? Y en ese sentido, muchas veces el abuso, digamos que la gente no lo detecta. Y es una de las dificultades muy fuertes, por ejemplo, cuando ya tenemos víctimas de abuso, digamos, dentro de nuestra consulta llegan muchas personas que vienen por otras cosas, que vienen por baja autoestima, que vienen por estrés, que vienen por depresión, que vienen porque no se sienten bien. Y cuando uno, digamos, revisa a profundidad, pues en realidad todas esas consecuencias provienen de un abuso, pero la persona no se ha dado cuenta, no sabe que está siendo abusada. Lo ha normalizado en la medida en que dice, no, pero pues yo sigo ahí, ¿no? Yo me dejo, ¿no? Y ese dejarse hace que el victimario diga, es tu culpa, ¿no? Yo diría que ese es uno de los puntos muy centrales que hace que uno pueda diferenciar tal vez la violencia del abuso y incluso el maltrato también es más fácilmente, yo consideraría, digamos, desde mi experiencia como clínica, que la forma más difícil para la gente de identificación es el abuso. El maltrato es más fácil de identificar porque es evidente. El abuso tiene mucho más que ver con la manipulación. Y en ese sentido, las personas a veces no lo detectan. Ahorita que Sí. estamos hablando de cómo poder identificar precisamente esos tipos de maltrato, abuso, violencia también, Beatriz, creo que es pertinente preguntarte tal vez qué características o qué indicios se pueden ver reflejados en la persona que esté sufriendo o haya sufrido algún tipo de violencia, abuso o maltrato. Bueno, pues digamos que la gente, cada persona, digamos como que reacciona frente a estas problemáticas de manera diferente. Digamos que, por ejemplo, un adulto reacciona a veces muy distinto de cómo reacciona un niño. Entonces, como que voy a hacer como la diferencia de los dos porque a veces, por ejemplo, la gente no identifica en sus hijos que están siendo abusados o maltratados. Eso se ve mucho cuando hay bullying en el colegio. Los papás dicen, yo no me había dado cuenta, ¿no? Entonces, porque la forma en que lo muestran es distinta. Entonces, en el adulto digamos que lo más frecuente es la sensación de baja autoestima. Creo que es lo que más, es como, digamos que el abusador lo que logra con uno es atemorizarlo, hacerlo sentir todo el tiempo inseguro de sí mismo, inseguro del lugar en el que está, inseguro de su vida, y eso va a tener como consecuencia muchos miedos también hacia uno mismo, lo que lo lleva a uno como a baja autoestima. Generalmente las personas que han sido abusadas o maltratadas, que es como
que sea sistemático, son sumisas. Son personas que frente a digamos, a ciertas figuras de autoridad, se someten y no son capaces de reaccionar, ¿no? Pero también son personas que están a la defensiva siempre. Ahora, hay gente, por ejemplo, que reacciona de formas más agresivas. Entonces, una persona que ha sido abusada, por ejemplo, en cierto espacio, puede llegar a otro espacio a ser maltratante, a ser agresiva, a ser, por ejemplo, muy irascible. Entonces, todo le da mal genio, todo le molesta, no soporta nada, pero en el espacio en donde es maltratada, más bien se presenta como sumisa, como digamos, como condescendiente con lo que le está pidiendo el maltratante. Generalmente las personas se avergüenzan de ser maltratadas o abusadas porque estamos, primero porque hay una característica que dice ya no de la persona que abusa, de que la persona que es abusada, sino del que abusa. Una de las cosas que hace el victimario es culpar a la víctima, la hace sentir mal y la hace ser cómplice de su abuso. Entonces, digamos que sea tácito o sea explícito, el victimario le dice, mira, yo hago esto es porque tú haces las cosas mal. Yo hago eso porque tú me obligas, ¿no? Yo no puedo actuar de otra manera porque es tu responsabilidad, ¿no? Y en eso encontramos, por ejemplo, frases como, es que como era tan linda, yo no pude reprimirme. Por eso la abusé sexualmente, por ejemplo. Porque iba con la falda muy corta. Porque era muy coqueta. Pero también, por ejemplo, en otros tipos de abuso o de maltrato, también encontramos como personas que dicen, es que como tú no te portas bien, es que como tú hablas con otras personas, yo no lo puedo soportar y entonces me obligas a maltratarte o a abusarte, ¿no? En ese sentido, entonces la persona se avergüenza porque dice, yo lo estoy provocando. Entonces no lo cuenta a nadie. Esa es una de las cosas. La persona generalmente entonces es muy reservada o muestra una cara completamente opuesta a lo que en realidad le está pasando. Son personas que están en estrés constante y al estar en estrés constante son personas también que suelen somatizar con enfermedades físicas como alergias muy fuertes o con fibromialgias o con dolores de cabeza muy fuertes. Entonces, eso que no pueden expresar emocionalmente, pues empieza a cobrarles un poco factura a nivel físico. Yo diría que cada persona de acuerdo al maltrato que esté viviendo, va a actuar de manera diferente. Y para eso voy a poner un ejemplo. Los tipos de abuso son tan variados y los tipos de maltrato son tan variados que uno podría decir que todos de alguna manera hemos vivido los abusos o los maltratos y cada uno de acuerdo a eso va a reaccionar como puede. Entonces, uno podría pensar, por ejemplo, y es el que más conocemos, los maltratos físicos, los maltratos verbales, pero por ejemplo, un maltrato que nosotros casi no reconocemos es el maltrato de una institución. Cuando uno, por ejemplo, trabaja en cierto tipo de empresa donde uno le vulneran los derechos, también eso es maltrato. Y si uno mira, digamos, como psicólogos, por ejemplo, los que son psicólogos organizacionales, pueden ver cómo ese maltrato institucional empieza a afectar el clima laboral. Entonces, una institución, una organización que, digamos, pone a trabajar a sus empleados bajo demasiada presión, que los amenaza constantemente, si no lo haces, ahí hay otro trabajador que te va a reemplazar, les vamos a quitar los derechos, no sé, económicos que tienen o tienes que quedarte trabajando horas extras sin que te las paguemos porque es que eso es ponerse la camiseta por la institución. Digamos que eso, por ejemplo, ese tipo de maltrato que lo tenemos naturalizadísimo. O sea, casi todas las instituciones y empresas suelen tener en algunos momentos este tipo de acciones. Pues, ¿en qué se ve reflejado? En que entre más le exija la institución a las personas, más estrés hay y más el clima laboral se vuelve más pesado. Y la gente no va contra la institución, no va contra el dueño, porque si ese es el que me da la plata, yo no puedo patear la lonchera, como decimos comúnmente, pero sí terminamos agrediendo al compañero,
diciendo, mire, este no le rinde y entonces me atrasa mi trabajo. Claro, él se queda menos horas que yo, entonces te da rabia que el otro tiene más beneficios. O hay gente que dice, entonces yo no hago nada. Y entonces los otros dicen, mire, y entonces nos vas a recargar más el trabajo a nosotros. Eso que genera un malestar que termina, digamos, haciendo sentir a la persona que es un mal trabajador porque nunca alcanzas a completar las metas, siempre estás atrasado, siempre sientes que te falta algo para hacer lo que te mandan, entonces finalmente eres tú el que se enferma, el que entonces ahí empezamos a ver, por ejemplo, bajas en el trabajo. Eso, digamos, lo cuento porque creo que casi todos hemos vivido ese tipo de maltrato. Ahora, si lo llevamos a la casa o si lo llevamos a otros espacios, pues funciona de la misma manera, de formas más graves o menos graves de acuerdo al maltrato. Cuando tú estás en tu casa y tu pareja todo el tiempo te está diciendo que tú no sirves, que tú no vas a ser capaz, se va a ir con otra persona porque tú no eres suficiente, no eres tan linda, no eres tan chévere, ese tipo de cosas hacen que la persona se eche la culpa y haga cosas para sostener su posición, pero digamos que al final se empieza a enfermarse, a sentirse mala, a tener baja autoestima, a tener este estrés y fíjese que tiene como consecuencias, yo no diría parecidas porque en la familia es peor porque la familia es tu refugio. Yo creo que son mucho peores las consecuencias, pero funciona, digamos, de la misma manera, porque uno no se enfrenta a su abusador, sino termina cargándose o a sí mismo o a sus hijos, ¿no? O a las personas que tenga a su alrededor, o simplemente termina aislándose, ¿no? Entonces las consecuencias pueden ser muchas. Por ejemplo, cuando tenemos abusos, hay abusos, por ejemplo, que son menos conocidos, tenemos abusos emocionales, por ejemplo, dice que el abuso no es físico, el abuso no es de golpear. Esa es de pronto esa fue una cosa que se me olvidó decir, el abuso no te pega, la persona abusadora no te pega. La persona abusadora lo que hace es chantajearte emocionalmente, decirte, ay, entonces si tú me haces esto, yo me voy a morir, o yo me voy a ir y te voy a dejar y tú no vas a conseguir nunca otra persona como yo, o yo ya estoy harto de esta casa y tú dices, ay, soy yo que hace que esta persona sufra, ¿no? Mira lo que me haces, ¿no? Ese es el tipo de abuso y lo mismo, la persona que siente eso empieza a culpabilizarse y por eso es que no denuncia a la gente, por eso es que no lo detecta, porque dice, entonces soy yo la mala. ¿Mm? Pero hay unos abusos que son menos conocidos o que más bien son más naturalizados y son los abusos que tienen que ver con el control. Entonces, un abuso muy frecuente y que tiene consecuencias bien complejas es cuando la persona quiere controlar tu vida. Y ese lo ejercemos todos a veces. O sea, en Colombia, por ejemplo, tenemos mucho la tendencia a sentir que tenemos como manejo, control del cuerpo del otro. ¿En qué sentido? Lo hacen desde los papás, desde la mamá, desde las amigas, ¿no? Como que, oye, no te pongas esa ropa, ponte otra, ¿no? No, tu cuerpo no. Mira que estás muy gordita o como estás de flaca, no estás comiendo. O mira, a ver, cuídate un poquito, ¿no? Eso, por ejemplo, es un abuso que está súper naturalizado y produce, fíjense, las mismas consecuencias. Baja autoestima, sentimientos de inferioridad, estrés, la defensiva, estar a la defensiva. Entonces alguien te dice, oye, ¿quieres más? Me lo estás diciendo porque estoy gorda, ese tipo de cosas. O me lo estás diciendo porque estoy flaca. Quiere decir que la persona se siente abusada. Y puede ser el medio, puede ser la gente en general que te dice este tipo de cosas. O el control, por ejemplo, de los medios de los medios de tus redes sociales. Por ejemplo, cuando tú tienes una pareja o amigos o familia que te dicen no pongas eso en las redes, no hagas eso, no te pongas así, no pongas esa foto, o que te hacen comentarios horribles a nivel de redes sociales, o los que te controlan y te dicen cómo tienes que usar tus redes y qué amigos puedes tener, y si alguien te da like, ¿y este señor quién es? ¿Y por qué te está dando like? ¿No? Ese tipo de abuso es supremamente cotidiano, produce los mismos efectos, pero lo tenemos naturalizado. Entonces, no, es que es mi novio, y a él no le gusta que me den like, ¿no? Entonces yo no pongo fotos bonitas porque de pronto él se molesta.
¿no? Ese tipo de cosas. ¿Quién le escribió? ¿A usted a quién le está dando el teléfono? ¿Con quién estás chateando? ¿Con quién tienes, a quién tienes en tu WhatsApp? ¿Cómo lo tienes el nombre, no? Todas esas cosas que son controles, las claves, por ejemplo, la gente dice, no, es que yo, mi novio, yo le pido a mi novio las claves, porque también lo hacemos para el otro lado, ¿no? Yo no dejo que, yo miro todo lo que él hace. O yo tengo una cuenta falsa para tentarlo, a ver si cae, ¿no? Ese, por ejemplo, es un tipo de abuso supremamente común y que tiene las mismas características y las mismas consecuencias también para la persona, porque esa persona que dice es que yo no puedo escribirle a nadie porque tal vez sea una trampa, así que la persona esté todo el tiempo a la defensiva y estresadísimo. Tenemos, por ejemplo, abusos económicos. El abuso económico en pareja de la persona que gana más frente al que gana menos, y es no te puedes comprar esto, no te doy plata para esto, o digamos parejas, por ejemplo, que se controlan las cuentas, y entonces están mirando exactamente en qué se gastaron el dinero y tú por qué saliste aquí, y este restaurante de qué es, y por qué gastaste esto, ¿no? O la persona que utiliza el dinero del otro sin pedirle permiso también. Todas esas son abusos porque es la utilización de la manipulación y del abuso de confianza que te ha dado otra persona para hacer cosas que te benefician a ti en detrimento muy posiblemente de la otra persona. Entonces, ese tipo de abusos, pues digamos, son muy frecuentes y pues llegamos al más, tal vez al más terrible que es el abuso sexual, ¿no? Y el abuso sexual tiene que ver con que, digamos, es distinto a la violación, es distinto a otros tipos, digamos, de violencias sexuales, y es que en el abuso la persona ha sido manipulada para tener contacto sexual o relaciones sexuales. Entonces, desde la persona que amenaza o presiona hasta, digamos, que te den algo de tomar que te haga perder la conciencia, ahí, por ejemplo, hay cierto abuso, cierto, no, un gran abuso, ¿no? Pero en general no se usa la violencia en el abuso sexual, no se usa la violencia física, no te golpean, no te maltratan, y eso tiene una dificultad muy grande, y es que si bien cualquier tipo de violencia sexual, cualquier tipo es espantosa y es muy difícil, digamos, en términos de terapia, superarla. Es decir, es un trauma que nos va a atravesar muy probablemente toda la vida. Cuando se trata de violencia física, si bien tal vez el trauma es mucho más visible, la persona tiene la claridad de que no obró mal, de que el otro le hizo daño. Y en ese sentido es mucho más fácil em, como poner los sentimientos afuera, y digamos que eso hace que el trauma se pueda elaborar de forma diferente. Ahora, depende también del tipo de violencia. Hay todos los, digamos, todas las gamas ahí. En el abuso hay, como es sistemático, muchas veces se presenta, no una vez, sino muchas veces. Es decir, que es una violencia sexual, pero todo el tiempo. Y es una violencia sexual en donde hay manipulación. Y al haber manipulación, la víctima se echa la culpa. Y dices que yo no, no, si es mi esposo, ¿cómo va a ser que eso es abuso? No, pero te hace cosas que tú no quieres. Pues sí. Y te sientes mal cuando haces eso. Pues sí, pero es que como es mi esposo, ¿no? Yo no quiero que se vaya, que tal se vaya con otra, porque yo no le gusto, ¿no? Entonces, muchas personas aguantan ese tipo de abusos porque son manipuladas de, entonces no me quieres, no quieres acusar, entonces no me quieres, si no me permites hacer esto en este momento, entonces no me quieres, y la persona dice, no, pues yo soy la que, entonces yo soy la que es rara, ¿no? Y que generalmente va acompañada con frases como es que tú eres frígida o tú no me deseas, porque también pasa del lado de las mujeres hacia los hombres, entonces tú no me deseas, entonces quiere decir que yo no soy importante para ti, entonces, ¿no? Y empieza ese tipo de cosas. O también, y lo vemos muy frecuente en los niños, en la manipulación de niños o de personas que, digamos, que no tienen la capacidad, porque también pasa con personas que tienen alguna disfuncionalidad cognitiva, algún problema cognitivo que no les permite saber si están siendo abusados o no. Entonces, hay manipulación, por ejemplo, de niños
o de personas con discapacidad para tener relaciones sexuales con personas que se están aprovechando de ellas, ¿no? Y ahí, digamos, pues la manipulación puede ser yo te amo, tú eres la persona más hermosa, es que tú eres muy sexy, ¿no? Y puede ser un señor de 40 que le dice a una niña de 12, ¿no? Entonces, ese tipo de abusos también, digamos, suelen ser muy difíciles de manejar porque el victimario se convence a sí mismo también de que la culpa es de la víctima. Y entonces cuando hay careos, cuando la persona denuncia, el victimario aparece como yo jamás, si yo, tú me dijiste que sí, yo creí, yo soy inocente, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, hace muy poco a una actriz muy famosa, una de las miembros de Timbiriche, denunció que el manager del grupo, cuando ella tenía 14 años, la usó sistemáticamente hasta que ella fue suficientemente grande a los 17, 18 años para darse cuenta que eso era abuso y lo dejó. Y solamente ahora que tiene 50 pudo decir y reconocer y hacer una denuncia pública y decir, si bien ya, por ejemplo, en el caso de México, que es este caso, ya no hay delito, ella lo que hizo fue una denuncia pública para exigir, pues digamos, que se reconozca que ahí hubo abuso y pues también dar una voz de alerta de lo que pasa y de cómo es que funciona el abuso. Entonces, ¿cómo funcionaba este abuso? Este hombre que tenía 40 años en ese momento le dice a esta niña de 13, 14 años, es que eres muy hermosa, es que te voy a dar, te traje este regalo, eres la que mejor canta, eres la más linda, es que eres muy sexy, te traje esta ropa, ¿no? Y va siendo sistemático y luego dice, yo no puedo resistirme a darte un beso, y va haciendo como aparentemente una relación de pareja. Seamos novios, pero no le digas a nadie, es un secreto porque la gente no entenderá nuestro amor, ese tipo de cosas, hasta que la niña cede y luego siente que eso es normal, ¿no? Hasta que, y digamos después, cuando la niña dice, ya no más, yo no quiero, esto no me gusta, entonces yo te voy a destruir tu carrera, ya no vas a, todo el mundo va a saber y vas a quedar muy mal, tus papás qué van a decir, ¿no? Entonces, todas estas cosas hacen que, por ejemplo, se sostengan estos tipos de abuso. Ahora, digamos, como para, yo les he dicho como que los niños y los adultos tienen formas diferentes. En los niños, digamos que el niño tiene menos posibilidades de expresar lo que siente. Para los adultos, nosotros tenemos mucho más claro qué es lo que sentimos y nuestra expresión puede ser diferente. Los niños en general no lloran ni, y su depresión no se manifiesta en llanto o en tristeza, sino más bien en enojo y aislamiento. O sea, el niño se aísla, no dice nada, no habla de eso, se oculta, suele empezar a tener como actitudes más irascibles, a ponerse bravo por todo. Entonces muchas veces los papás cuando ven que el niño está así dicen, ay, eso es normal, es que los niños en la adolescencia son así, raros y dejan pasar las cosas. O a veces el niño es muy agresivo y dicen, no, es que lo que pasa es que está llamando la atención, entonces hay que dejarlo. No, si está tratando de llamar la atención, es una cosa que yo les digo mucho a los papás. Si el niño está tratando de llamar la atención, miren por qué es. Y entonces pónganle atención, que es distinto a, digamos, a ponerle atención, pero para que, como para que el niño tenga cierto poder, no. O sea, cuando le estamos reforzando al niño la actitud, no. Pero ponerle atención es, oye, ¿por qué te estás portando así? ¿Qué está pasando? Cuéntanos, hay un problema en el colegio, mirar en qué momentos el niño se porta así, frente a qué situaciones el niño se está portando de esta manera. Es cuando viene una persona en particular, sospechemos. Es cuando va al colegio, pues sospechemos. Es todo el tiempo, bueno, ¿qué está pasando? ¿No? Y escuchar al niño, darle espacios de confianza desde chiquito, porque si algo pasa, en algún momento el niño tenga la capacidad de confiar en nosotros para contarnos, porque el niño va a tener menos claro lo que está pasando, ¿no? Y con los niños hay que tener mucho más cuidado porque muchas veces los niños lo dicen y los papás dicen eso es imposible y no le ponen cuidado.
O sea, tal vez el niño se lo está inventando y no le ponen cuidado. Entonces, uno tiene que ser muy, sin que uno reaccione sin pensar, porque también ha pasado que los niños a veces dicen ciertas cosas y nosotros les damos un lugar diferente y también pueden decir mentiras o también pueden creer que está pasando una cosa que no está pasando. Entonces, por eso tenemos que indagar bien, pero una vez nosotros detectemos que algo está pasando, tenemos que indagar hasta tener las pruebas y tener claro qué está ocurriendo y tomar las medidas, ¿no? Eso es súper importante. Ok, Beatriz, de verdad pues muy interesante y muy ejemplificado todo lo que has hablado pues en este momento frente al tema de precisamente esas características y esos tipos de violencia, sí, que ya sabemos que están ahí inmersos el maltrato, el abuso. Creo que con todos estos ejemplos que nos has dado y que lo has sintetizado muy bien, creo que da mucha claridad a nuestros oyentes sobre esta temática, inclusive sobre la relación. Te pongo también un poco en contexto. Precisamente el episodio pasado estábamos hablando sobre las heridas de la infancia y cómo se ven reflejadas también en la etapa adulta. Y creo que acá realmente esta secuencia que estamos manejando con estos episodios está interesante. Una relación que se ve también muy clara con aquello que hablábamos con nuestra invitada en el episodio anterior sobre estas heridas emocionales y que incluso de cierta forma también, aunque no lo sepas, nos está haciendo como ese abrebocas a lo que vamos a hablar ya, pues para nuestro próximo episodio frente al trauma, porque creo que realmente tiene una conexión la una cosa con la otra, como lo estabas Sí. hablando ahorita, y creo que es importante realmente, no lo teníamos de cierta forma planeado, pero creo que realmente lo has explicado muy bien y son ejemplos muy válidos, porque a la larga creo que con todos estos términos a veces las personas suelen perderse, ¿sí? Pero creo que el hecho de lo que hablaste, de tantas cosas que a veces las vemos como normalizadas, que no lo logramos identificar, y creo que con estos ejemplos de verdad ha sido muy, muy claro. Y ahora realmente nos gustaría de pronto pasar a la parte en que nos pudieras hablar un poquito frente a qué factores consideras tú pueden llegar a ser determinantes para que precisamente la violencia enmascarada en todo lo que ya hemos hablado, el maltrato, el abuso, se mantenga. O sea, ¿qué factores que esto se siga manteniendo en el contexto o en la vida de una persona? Yo creo que una de las cosas es, digamos, el abuso y el maltrato, digamos, o más bien, el victimario, el maltratante, escoge también a las personas o las convierte en las personas que necesita para poder sostener esto. Entonces, por ejemplo, una persona que tiene baja autoestima desde antes o que está en una situación de vulnerabilidad, la que sea, será mucho más propensa a recibir maltrato que una persona que no. Entonces, muchas veces pasa que cuando la persona ya está pasando por un mal momento, justo aparecen ciertas personas o ciertas parejas que empiezan a hacer el abuso. ¿Por qué? Porque la persona en ese momento de angustia, lo primero que hace el victimario es subirte el ego. Entonces, tú eres lo más maravilloso, tú eres de lo mejor, ¿no? Y una vez tú empiezas a poner en esa persona todo y como a poder incluso como, digamos que lo que hace este victimario es decir, bueno, esta persona puede encontrar, ahora no lo hace tan conscientemente, no es que una persona diga, yo lo voy a hacer así, tan planeado, no, pero es más o menos como funciona. Para que tú puedas sostenerte ahí dependiendo de ese personaje, ¿no? Porque voy a hacer como un ejemplo clarísimo. Si a mí mi pareja, yo conozco un chico y el chico me pega el primer día, yo lo denuncio inmediatamente porque yo no tengo ninguna relación con él. Pero ese novio maltratante, ese marido maltratante, esa persona maltratante, no te maltrata al principio, te trata súper bien. Muchas de las personas que llegan a mi consulta víctimas de maltrato me dicen es que él era distinto, él era lindo, era detallista, estaba muy pendiente, yo era, o sea, éramos una relación perfecta. Y uno lo que encuentra es que es una relación muy idealizada, poco terrenal, basada, digamos, más en lo que la persona quiere escuchar, entonces esa persona se vuelve dependiente. Y el segundo paso que hace nuestro victimario es alejarla de quienes podrían ayudarle. Generalmente
sobre todo en violencia en parejas, vemos cómo esa persona dice, no sales con tus amigos, eso para qué vamos, a mí no me caen bien, yo prefiero no ir, no vayas a ir sola, pues no me gusta que salgas así, ¿no? Entonces empieza a quitarle el soporte social y después se empieza a minarle la autoestima, decirle, tú sin mí no vas a poder, em, por ejemplo, no te arregles tanto porque cuando te arreglas así, entonces yo pienso que tú vas a ir con otros, como te están viendo otros, yo soy muy celoso porque te amo, ¿no? Y empieza como a hacer que la persona se descuide físicamente, se descuide emocionalmente, se sienta cada vez más dependiente de esta persona y cuando empieza el maltrato, la persona ya no sabe a quién acudir porque perdió todos los factores, digamos, que tenemos. Todos tenemos factores de riesgo, pero también tenemos factores protectores. Entonces, lo que hacen, digamos, lo que hace que se sostenga estos abusos y estos maltratos es que la persona va perdiendo todos sus factores protectores y en cambio los factores de riesgo se van acentuando. Y una vez ya estás en la situación de maltrato, de abuso, ya no sabes qué hacer, porque sientes que si dices, pues ya no tienes amigos, ya la familia no confía en ti, ya te habían advertido y tú no hiciste caso, entonces vas a quedarle mal porque mira lo que hiciste, es tu culpa, eres mala, no fuiste suficientemente bonita, buena, inteligente para manejar la situación. Y entonces esa vergüenza hace que tú te sostengas ahí. Me da pena decir que me pegan, me da pena decir que me abusan. Es mejor decir que eso es normal, que así son todas las parejas pelean, pero bueno, ¿qué tipo de pelea? Si la pelea es una pelea en donde está siendo maltratada, está siendo abusada, eso no es normal y eso no es todas las parejas, ¿no? Ese tipo de cosas también nos sostienen. Pensar que todos somos así, y eso nos pasa a todos, no nos pasa a todos. Y no nos debe pasar, ¿no? Si le pasa a mucha gente, no debería pasarle a nadie. Y digamos que ahí también lo puedo transponer a lo que decía el abuso en el trabajo. Cuando decimos, es que todos nos toca hacer eso porque nos echan, nos toca porque de dónde vamos a sacar la plata, nos toca, ¿no? Y de alguna manera, por ejemplo, muchos contratos hacen lo mismo, ¿no? Te quitan las opciones de vivir de otra forma. Por ejemplo, tienes muchas deudas, no tienes, es lo mismo, has perdido tus factores protectores, no tienes ahorro en tu cuenta, tienes un montón de deudas, tienes muchas responsabilidades, pues entonces el abusador, digamos, sabe que tú no puedes renunciar, ¿no? Ese es el punto. La persona que se sostiene en el maltrato ha perdido sus factores protectores. ¿Cómo lo prevenimos? No perdiéndolos. Yo creo que lo primero que hay que hacer es poder reconocer eso, reconocer primero qué es un abuso y qué es una violencia y saber que eso que nos está pasando no es correcto y que tenemos unos derechos y que hay unas leyes, hay unas normas que nos protegen y hay unos entes, tanto, digamos, gubernamentales, pero también ONGs, grupos de apoyo y tenemos gente que nos apoya, tenemos amigos, tenemos familia. ¿Quiénes son nuestra red de apoyo? ¿Quiénes son esos amigos o amigas que sí nos van a proteger en esos casos? ¿Quiénes son esas personas de la familia con las que podemos contar? ¿Quiénes son esas instituciones con las que podemos contar? Y incluso si no somos abusados, debemos saberlo. En el caso de que nos pase cualquier cosa, tenemos que estar informados. Y por otro lado, reconocer nuestros factores, digamos, protectores, pero también reconocer cuáles son nuestras vulnerabilidades. Entonces uno puede decir, yo siento en mí que este factor a mí, por ejemplo, me afecta mucho y trabajarlo. Yo en eso digo que la vida es terapéutica, pero hay que reconocer que uno tiene unas vulneraciones, unas cosas que no funcionan en uno y es muy importante. La gente debería, así como vamos al médico y uno dice, es que me duele este brazo, voy a ir a ver qué me pasa. Lo mismo, siento que esto no va bien en mí, voy a ir al psicólogo. Si no me gusta esta terapia, hay otras. Siempre buscar que sean terapias, digamos, bien fundamentadas, que no vaya a ser, hay sí, otro tipo de abuso que puede ser una terapia que no esté bien realizada, también puede ser un tipo de abuso. No, informarnos bien de qué tipo de ayudas tengo y usarlas. Nosotros tenemos mucho
en Colombia la idea de que ir al psicólogo es para la gente loca o es que yo soy suficientemente fuerte para manejar mis problemas, no necesito de nadie. Y yo creo que eso hace que nosotros no usemos, digamos, los servicios de atención, los servicios de escucha. Las universidades tienen todas las que tienen psicología, tienen algún tipo de espacio, sea grupal, sea individual, sea terapia clínica, sea desde diferentes enfoques, que generalmente está muy bien fundamentado porque pues está sostenido por toda la academia. Ahí, por ejemplo, podemos acudir si necesitamos y eso nos va a proteger. Si uno siente algo no va, de una vez asistir y creo que eso nos protege. Digamos que es como como si sabemos por qué es que somos violentados, también sabemos cómo prevenir la violencia y el abuso. Bueno, Beatriz, dicho todo esto y hablando también de a veces que en nuestra cotidianidad nosotros mismos normalizamos la violencia, queremos preguntarte ya a manera de síntesis y para ir cerrando un poco, ¿qué tipo de consecuencias pueden surgir en la persona que ha sufrido de violencia, abuso, maltrato, sea un infante, un adolescente o una persona adulta? Pues yo pienso que las consecuencias pueden ser muchas. Entre más pequeño sea uno cuando empezó a sufrir los abusos y los maltratos, tal vez es más difícil y más fuertes son las consecuencias, pero también de acuerdo al tipo de abuso que hayas vivido y a em, cómo tú lo has manejado, pues puede tener consecuencias más graves o menos graves, ¿no? Entonces, digamos que las consecuencias van desde que tú vas a tener una baja autoestima y esa baja autoestima, esa inseguridad, ese estrés, esa depresión, pues pueden llevarte a cada vez tener más dificultades, porque una de las cosas como más graves del abuso es que el abuso no se acaba cuando se acaba, digamos, la relación con esa persona abusadora, no, ahí no se acaba, uno se la lleva. Es como que uno se empaca la maleta y se lleva eso que vivió a otras relaciones, a otros espacios. Entonces, yo creo que ahí es donde vemos las cosas más graves. Es decir, una persona que ha sido maltratada y abusada desde pequeña, muy probablemente, pues si fue abusada o maltratada en su medio familiar, cuando ella establezca sus propias relaciones de pareja, muy probablemente repita. Y cada vez que repite, cada vez va acentuando más la idea de que es su culpa, porque esta es otra pareja y también me maltrata, ¿no? Entonces, digamos que si uno no detiene el abuso se va con uno a otros espacios y uno empieza, digamos, a repetir y a vivir situaciones que pueden ser cada vez de más graves y, digamos, como ser como una bola de nieve, empezar con un maltrato, digamos, pequeño y cada vez ir como viviendo situaciones más complicadas. Esa, digamos, es una de las que vemos con mayor frecuencia. Gente que dice, yo me casé o me fui de la casa muy joven porque estaba huyendo del maltrato de los papás en mi casa, de la relación tan mala que tenía con mi familia y justo me voy con una persona que un tiempo después es quien empieza a maltratarme, ¿no? Salgo de esa relación de pareja abusiva y llego a otra que también es una relación de abuso, ¿no? Y entonces ahí es donde aparecen esas frases de mucha gente, es que le gusta que le peguen. No, es que la persona no tiene los recursos, a nadie le gusta que le peguen, a nadie le gusta que la traten mal, a nadie le gusta que le pongan cuernos, a nadie le gusta eso. Lo que pasa es que nosotros una vez hemos empezado ese tipo de procesos, pues si no hemos hecho un proceso para salir de ahí, pues lo que vamos a hacer es encontrar, somos, digamos, potenciales víctimas porque ya tenemos, como yo les decía, todo esto, esta base de tener muchos factores de riesgo y pocas factores de protección. Y Ujú. de una vez, digamos, el victimario no se va a buscar una víctima empoderada, fuerte, que sabe cómo defenderse, sino que va a tender a buscar la persona que él ve que es mucho más fácil de manipular.
Otra consecuencia, digamos, que puede haber es que la persona, de alguna manera, en su afán de defenderse de lo que pasó, se convierta ella misma en una persona abusiva. Entonces, si a mí me hicieron esto, ¿yo por qué no lo voy a hacer? Y les pongo un ejemplo, mm, digamos, como concreto. En la actualidad están llegando muchas parejas en donde la violencia no es ejercida por el hombre hacia la mujer, sino la mujer hacia el hombre. También están llegando ese tipo de casos. Pero lo que encuentro yo casi siempre en el trasfondo de eso es que esta mujer fue maltratada antes, fue golpeada antes por alguien, sea en su familia, o lo vio en su casa, ¿no? Una madre maltratada, un papá violento, y la reacción es, ahora entonces yo no me voy a dejar de nadie y voy a pegar primero, ¿no? Eso también puede pasar, ¿no? O un niño varón que ha sido muy maltratado por sus padres, va a decir, ah, bueno, así es como es, entonces yo ahora no me voy a dejar de nadie, y es quien se convierte en el maltratador. Ahora, también dependiendo de qué tan grave haya sido y cómo la persona ha resentido este abuso y qué tanto se sienta culpable y avergonzado, pues eso puede llevar a hacerse daño a sí mismo. Porque cuando tú no puedes hacerle daño a alguien afuera, no tienes cómo defenderte, no tienes los recursos para hacer valer tus derechos o para decir afuera que está pasando algo, muchas veces tú a quien empiezas a maltratar es a ti mismo. Entonces eso lleva a autolesiones, a hacerse maltratos, ahí sí, conscientes o inconscientes. Entonces empezamos a enfermarnos o a sabotear nuestra vida o a decir yo no valgo nada, yo no merezco nada bueno. Y entonces cada vez que tengo una oportunidad de salir, soy yo misma quien dice yo no voy a ir, yo no me atrevo, yo no soy capaz, yo merezco esto, yo merezco sufrir. Y eso, digamos, en los casos menos graves, cuando tenemos casos muy graves, pues eso puede llevar hasta el suicidio, ¿no? Entonces, digamos que las consecuencias pueden ser muy variadas, pero todas, digamos, yo diría que, pues, que muy importantes de detectar a tiempo, porque todas tienen consecuencias terribles y pues la más terrible de ellas, pues sí sería el suicidio. Ok, listo, Beatriz. Pues realmente creo que todo lo que nos has hablado ha estado muy, muy interesante, es muy importante y precisamente frente a esto que decías de que se repetía constantemente, a la larga, pues sí, tal vez desde el enfoque en el que Gaby y yo trabajamos, pues podríamos decir que son patrones conductuales que a la larga, pues sí se van repitiendo porque la persona no logra realmente trabajar terapéuticamente, pues estas situaciones que se van dando de forma repetitiva en su vida, ¿sí? Y aquí creo que es importante precisamente el papel que juega el acompañamiento por un profesional de la salud mental a una persona que haya o que esté sufriendo, pues, alguno de los tipos de abuso, de maltrato que tú has hablado. Entonces, creo que con esto queda como un poco sintetizado, no sé si tal vez quieras agregar algo más, pero creo que queda muy sintetizado el hecho de que es importante buscar ayuda, ¿sí? No quedarse realmente callado por la normalización de muchas cosas de las cuales ya tú has hablado, sino realmente que creo que es importante buscar ayuda y aquí un profesional de la salud mental juega un papel muy importante, ¿o me equivoco, Beatriz? Sí, digamos que lo ideal, y ahí sí como decía un poquito, si a ti, tú no dudas cuando te duele algo físicamente en acudir a un profesional de la salud física, ¿no? A un médico, a una enfermera, ir a urgencias, pero cuando nos pasa algo a nivel emocional, dudamos mucho, ¿no? ¿Qué van a decir de mí? Si me entenderán, me juzgarán por lo que diga, es un extraño. No nos da pena desnudarnos frente al médico, pero cuando se trata de contar lo que nos pasa, ahí sí nos da mucha vergüenza. Y yo creo que sí es bien importante que sepamos que podemos confiar en un profesional de la salud. Debemos, eso sí, estar, digamos, informarnos muy bien de que ese profesional pues tenga la formación pertinente, porque también ahí encontramos muchas personas que no saben y que pues utilizan mal, digamos, la palabra terapeuta y digamos que la persona cree que está yendo a un profesional idóneo. Yo ahí les recomendaría a las personas que nos están escuchando que se informen. El Colegio Nacional de Psicología, digamos, les puede ayudar mucho para saber si la persona, digamos, o qué profesionales, a qué profesionales pueden acudir, a qué instituciones, hay muchas instituciones,
A veces nos pasa que decimos voy a ir a la EPS, pero en general en Colombia, desafortunadamente, solicitar una cita con EPS es largo, es tedioso, es difícil y a veces no funciona muy bien porque hay muy pocos terapeutas en las EPS, entonces te dan cita para dentro de 3 o 4 meses y ya para entonces ya de pronto la situación no es, o ya la persona no quiere hablar, bueno. Entonces yo ahí les recomendaría que acudan de pronto a los servicios de atención psicológica de las universidades. Casi todas tienen algún servicio de atención psicológica y Red Colpsi, que es la red de consultorios de psicología de facultades de psicología, y ASCOFAPSI, que es la asociación de facultades de psicología, tienen en sus páginas qué universidades, qué lugares y a dónde pueden acudir a precios muy favorables. Si de pronto no quieren acudir a una universidad, hay muchos terapeutas, infórmense bien, somos muchos y digamos que hay precios variados, pero siempre les va a servir mucho hablar con alguien y consultar con alguien. Y por otro lado, también es importante que uno tenga una buena red de apoyo, porque esa familia, esos amigos que son buenos, que nos quieren, que nos pueden apoyar, a veces nos da pena decir, ay, no, ¿qué pensará mi amiga de que yo le cuente eso? ¿Qué pensarán mis papás? ¿Qué pensará esta persona, mi hermana, si yo le cuento? Pues es importante que uno cuente, que uno denuncie. Eso también es súper importante. Muchas veces estos victimarios, estos victimarios se aprovechan de que no decimos nada, ese personaje que ha abusado de los niños de la familia, que abusa del vecino, que es una mala persona, nosotros tendemos a decir, no, yo mejor dejo así, porque nosotros somos muy temerosos y digamos que esa es una de las características de lo que hacen los victimarios, como nos minan la autoestima, nos hacen sentir que tienen mucho más poder del que tienen, nos hacen pensar, no me va a hacer algo, algo peor de lo que ya te ha hecho cosas terribles, ¿no? Entonces hay que hacer, digamos, hay que buscar cómo se muestra, cómo se denuncia, se hacen denuncias públicas, incluso aunque uno salga expuesto a veces de pronto, vale la pena en la medida en que esos victimarios ya no van a poder repetir, ¿no? Si mantenemos esos secretos ocultos de las familias en donde hay un tío que todo el mundo dice, no, no, no vayas sola con ese tío porque pueden pasar cosas, pero no te dicen que ese es el tipo de personas que abusan de los niños y que pasan 2, 3 generaciones abusadas por el mismo personaje y nadie dice nada y se mantiene como un secreto, nadie lo cuenta y cuando vamos a ver es una persona que dañó a muchas personas, ¿no? Entonces hay que denunciar, hay que hablarlo, hay que decirlo y a veces hay consecuencias de eso porque la gente no quiere verse, no, no es imposible, pero es mejor decir aunque sea difícil. Ahora, siempre acompañados por nuestra red de apoyo, siempre acompañados por un terapeuta, siempre acompañados por otro, porque pues digamos que el, el que hace daño siempre va a tener mucho poder sobre la víctima y muchas veces en esos momentos en donde uno, digamos, se siente capaz de enfrentar, el otro lo manipula a uno lo suficiente para que uno vuelva a caer. Por eso uno siempre debe contar con su red de apoyo, contar con gente. Eso creo que es bien importante. Bueno, Beatriz, y teniendo en cuenta todas estas recomendaciones finales que ya has mencionado, nos gustaría, pues, a manera de cierre también preguntarte qué hacer frente a estas características antes mencionadas, si existen tal vez algunas rutas de atención o, bueno, ya mencionaste también estos centros de atención que ofrecen las universidades, pero sí, en general un lugar específico donde la persona que ha sido violentada puede acudir. Ante la situación o hacer tal vez la denuncia también. Digamos que uno puede denunciar ante la fiscalía, puede denunciar ante las comisarías de familia, em, pero también, digamos, hay ONGs que te apoyan de acuerdo al tipo de violencia que hayas vivido. Está también la línea 106, hay varias líneas, la línea púrpura para maltrato contra las mujeres o abuso sexual. Entonces, hay varios lugares a los que las personas pueden acudir. Por ejemplo, y ahora es una violencia de la que no hablé, pero voy a aprovechar estos 2 minuticos que me brindas, la violencia obstétrica
es una de las violencias que yo estoy trabajando en la actualidad en investigación, es una de las violencias más invisibilizadas. Cuando tú vas a tener tu hijo y el sistema médico te maltrata, te humilla, no te da los medicamentos que requieres, te obliga, por ejemplo, a tener tu hijo en condiciones que no son las mejores, te hacen procedimientos que no necesitas. Por ejemplo, hay muchos médicos que hacen cesáreas inútiles porque las cobran más caras, ¿no? Entonces, más o menos en Colombia, casi la mitad de las cesáreas que se hacen no eran necesarias, ¿no? Entonces, es muy importante que usted no esté muy bien informado de sus derechos y ahí les recomiendo que visiten la página del Movimiento Nacional para la Salud Sexual y Reproductiva de las Mujeres, ¿no? Y que se informen sobre los derechos que tienen. Hay una ley que es la ley Elena, que es una ley que se promulgó exactamente hace un año, el 11 de julio del 2022, que es la primera ley sobre violencia obstétrica en Colombia. Es importante que uno conozca que tiene derechos, ¿no? Violencia económica, por ejemplo, una de las violencias que se ejerce contra nosotras, las mujeres, que es absolutamente invisibilizada, es que pagamos mucho más por ciertos productos que los hombres. Si tú vas a comprar una cuchilla de afeitar, si es rosadita, te va a costar 500, 600 pesos más por cuchilla. Pero los champús también, las cremas también, muchos productos de ropa, aunque sea el mismo estilo, misma cosa, solo porque el diseño o el color es diferente, te lo cobran más caro. Y esas cosas se pueden denunciar. Las toallas higiénicas a veces pagan un impuesto como si fueran cosméticos, entonces sale más barato comprarlas en droguerías que en supermercados porque en el supermercado la graban con el IVA más alto. Son cosas que son violencias económicas contra las mujeres que están ahí, que todo el tiempo están. También hay grupos, hay un grupo que se llama Grupo contra el Impuesto Rosa o Grupo contra la Violencia Económica contra las Mujeres. Ahí uno se puede informar y puede denunciar y puede decir, mire, en este almacén encontré esto, ¿no? Entonces, a veces no es tanto, o sea, está en todas partes. Entonces, uno Ujú. debe denunciar siempre y Claro. también esas que no son tan conocidas también son importantes. Listo, Beatriz. Pues bueno, muchísimas gracias de verdad por tu apoyo el día de hoy, con todas esas recomendaciones finales también que nos das, que a la larga a veces lo pasamos por alto, pero pues todo es importante, poder acudir a tiempo, ir y hacer uso de estas rutas de atención que hablaste, mencionaste la línea púrpura, que es la 106, es súper importante esto y todas estas recomendaciones que nos has dado. Ha sido de verdad información muy clara, has desarrollado todo el tema. Tal vez nos extendimos un poco en tiempo en lo que normalmente manejamos con los otros episodios, pero es un tema de verdad que considero es bastante complejo, bastante extenso y ameritaba de una u otra forma pues poderlo profundizar. Que lo has hecho, Beatriz, de verdad con ejemplos muy claros. Se ha cumplido el objetivo del episodio y te damos las gracias. Asimismo, me gustaría que nos dijeras si hay alguna forma de que te podamos encontrar o seguir en redes, Beatriz. Bueno, yo no, digamos, no manejo muchas redes, pero si me pueden escribir a trismos, trizmos, @gmail.com. Digamos que en ese correo, digamos, yo recibo también como consultas o personas que de pronto quieran atención clínica o que tengan dudas o que estén interesadas de pronto en ampliar esta información. Ok, listo, Beatriz. Pues bueno, muchísimas gracias, Gaby, muchas gracias. Le damos las gracias a nuestros oyentes por habernos escuchado en el episodio del día de hoy. Espero que de verdad haya sido un tema que haya quedado muy claro para ustedes. Si tienen dudas, pues ya saben que nos pueden contactar, sea en el correo electrónico que mencionó Beatriz, a Gabriela, a mí, que ya tienen realmente los datos también de dónde nos pueden seguir en redes. Nos vemos en un próximo episodio de nuestro podcast Conexión Mental.